representación en materia de títulos valores. Antes de ingresar a lo que es la representación en sí en materia de títulos valores, vamos a mencionarles cuál es la normativa y citar alguna jurisprudencia para que ustedes puedan consultar respecto a este punto. La normativa vigente en materia de representación de títulos valores está contenida en el Decreto Ley 14.701, artículos 21 a 24, en la Ley 16.060 de Sociedades Comerciales, artículo 79, en el Código Civil, artículos 267, 384 y 431, Código de Comercio, artículo 136. Y la jurisprudencia que le trajimos para que puedan tener en cuenta en qué sentido va la misma, son el caso 14.499 del año 1989, que está en la justicia uruguaya, otro caso que hay en el tomo 105 del año 1992, también de la justicia uruguaya, y una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo civil de séptimo turno, que es del año, la sentencia número 296 del año 2006. Hay mucha más jurisprudencia sobre este punto, pero esta nos pareció importante porque marca o determina el rumbo que la jurisprudencia toma en relación a los diferentes puntos sobre este tema. Acá les transcribo los artículos que ahora después vamos a hacer referencia, pero que es importante leerlos cuando nos refiramos a cada uno de ellos. Antes de ingresar a lo que es la representación en sí, tenemos que tener en cuenta el tema de la firma de los títulos valores y tener presente que la firma del título valor es un elemento esencial, es el que determina el nacimiento de la obligación y el derecho correlativo, es una voluntad unilateral de quien crea el título y es la fuente de las obligaciones contenido en él. Sin firma no hay título valor, no hay obligación cambiaria. Como ustedes saben, la firma tiene que ser puesta inmediatamente después del texto, de lo contrario no se valida esa declaración unilateral de voluntad. Ha habido proyectos, como el proyecto INTAL, que agrega la posibilidad de sustituir la firma por un signo o contraseña impuesta en forma mecánica, que no fue recogida por la ley 14.701, pero que sí, por ejemplo, en materia de cheques de BPS, lo vemos recogido en el artículo 84 de la ley 16.713. Entonces, fundamental tener presente que la firma en el título valor es un elemento esencial en tanto que determina el nacimiento de la obligación y del derecho correlativo a la misma. ¿Qué es la representación? Cuando hablamos de representación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Podemos decir que la representación es cuando una persona faculta a otra para celebrar en su nombre, o es designada por la ley, o es designada por un contrato, que sería la representación contractual o voluntaria, y la actuación de esta persona designada, ¿verdad?, produce efectos jurídicos en la esfera patrimonial y jurídica del representado. El doctor Couture la define como una relación jurídica de origen voluntario o legal, por el cual una persona llamada representante, actuando dentro de los límites que le confiere ese poder, realiza actos a nombre de otra persona, a quien se le llama representado, haciendo recaer sobre este último, o sea, sobre el representado, los efectos jurídicos que emergen de su gestión. Esto es el concepto general de la representación que se aplica en todos los ámbitos de la misma. Ahora bien, en materia de representación cambiaria, se aplican en forma general las normas del derecho común, pero con modificaciones o normas expresas que están establecidas en el Decreto Ley 14.701.
Estas características especiales o específicas en materia cambiaria resultan básicamente de su naturaleza comercial, ¿verdad? Y son fundamentalmente la teoría, el recogimiento por parte de la ley de la teoría de la apariencia, que es aquella, es una teoría por la cual se busca la tutela de los intereses de los terceros y se hace primar la apariencia sobre la realidad, sobre la realidad. O sea, prima la apariencia sobre la realidad. Y en cuanto a las formalidades, digo, se alivianan o se aligeran las formalidades en aquellos casos en que se actúa a nombre del representante y alcanza a dejar consignado en el documento, ¿verdad? O incluir la cláusula de que se actúa por fulanito de tal. También acá en claro acogimiento de las normas generales de la teoría de la apariencia. Si no se menciona en forma expresa cuando se suscribe que se actúa en dicha calidad, se considera un acto personal del firmante. Y esta ha sido la posición que ha mantenido la jurisprudencia y que yo le cito en ese caso que está publicado en la justicia uruguaya, que es el caso 11.499. ¿Cuáles son las modalidades? Como dijimos, en materia cambiaria, el régimen uruguayo consagra la teoría de la apariencia y establece distintas formas de representación, que la podemos dividir, por un lado, en la representación convencional, y a su vez subdividir dentro de la representación convencional al mandato expreso con carácter general, que está regulado en el artículo 21, y el mandato expreso con carácter particular. ¿Qué dice el artículo 21? El artículo 21 dice, la representación para obligarse en un título de valor se podrá conferir en lo general mediante facultades, mediante mandato con facultades suficientes, en lo particular mediante carta dirigida al presunto tenedor del título. O sea que el artículo 21 está recogiendo estas dos modalidades de representación convencional. Cuando estamos en la primera situación, mandato expreso con carácter general, generalmente es un mandato que se otorga en escritura pública, que tiene un contenido general para cualquier destinatario y para todo tipo de actos cambiarios. Acá tenemos que tener en cuenta que un mandato general que establezca que el mandatario tiene facultades suficientes para realizar cualquier acto, e incluso podemos ver en algunos casos que se establece una cláusula genérica que puede realizar todo aquello que el mandante pudiera realizar sin ningún tipo de limitación, ese mandato solo atribuye facultades de administración conforme al artículo 2056 del Código Civil. En tanto que la suscripción de un título valor no es un acto de mera administración, ¿verdad? En cuanto cuanto establece obligaciones a cargo del firmante, tienen que ser obligaciones expresas. Por lo tanto, el poder establece los límites de la representación otorgada por el mandante al mandatario. Para que ese mandatario pueda obligarse en forma cambiaria, requiere que el mismo contenga facultades expresas.
Solamente una precisión. Habitualmente hablamos de mandato. Y en realidad, en la mayoría de los casos, lo que se otorgan son poderes, porque como ustedes saben, en el mandato comparecen mandante y mandatario. Y nosotros habitualmente con lo que trabajamos son con poderes que son donde solo comparece el poder dante, quien es el que le da las facultades a la persona para poder actuar. Por lo tanto, para que un mandatario o un apoderado pueda obligar cambiariamente, o sea, pueda firmar cheques, pueda firmar vales, pueda girar, endosar, digo, tienen que ser facultades expresas. No alcanza con un mandato general, porque ese mandato general solo le confiere facultades de administración. Por otro lado, regula el mandato expreso, o más comúnmente, digo, una carta poder, mediante el cual el representado le confiere a un tercero, ¿verdad? Y lo autoriza para obligarse cambiariamente. Y tiene relación con un determinado título valor. Pero al igual que en el caso del mandato expreso con carácter general, este mandato o este poder o carta poder, porque generalmente se otorga en documento privado porque es para un determinado título valor, también tiene que tener establecido en forma específica las facultades para poder actuar en materia de títulos valores. Si quisiera que, si luego de otorgado ese poder quisieran revocarlo porque no quieren que continúe con esas facultades, bueno, se tiene que hacer un documento de revocación, que ahora esa revocación puede ser genérica porque no se puede tener presente la cantidad de poderes que se pudieron haber otorgado, y cumplir con todos los requisitos, digo, en cuanto al otorgamiento de la revocación, a la protocolización y a la inscripción en el registro. Recién a partir de que la revocación se inscribe en el registro, es que la misma se hace oponible a terceros. Por otro lado, tenemos la representación legal. Y ahí tenemos la figura del factor, digo, o del mandato institorio. Y en el artículo 23 dice que los administradores o gerentes de sociedades o de establecimientos comerciales se reputan autorizados por el solo hecho de su nombramiento para suscribir títulos valores a nombre de las entidades que administran. O sea que recoge la figura del mandato institorio como un atributo de las facultades de representación. Debemos de tener en cuenta que en caso de que el mandato institorio no se encuentre inscripto, o sea, no se encuentre inscripto, porque como ustedes saben, los mandatos no se inscriben, no hay manera de determinar si el factor tiene restricciones a dichas facultades. Esas restricciones, en caso de que quieran establecerlas, conforme al artículo 136 del Código Civil, tienen que estar contenidas a texto expreso. Esta norma es prácticamente inaplicable en materia de cheques en virtud de las especialidades de control que se imponen al banco. Pero a su vez, dentro de la representación legal, también vamos a nombrar a los representantes legales y nos vamos a referir a los padres, tutores y curadores, en el entendido de si están autorizados o no, ¿verdad?, a obligarse en forma cambiaria por sus representados. ¿Por qué planteamos esto? En materia de la ley 14.701 no tenemos normas expresas en tal sentido y debemos recurrir al Código Civil, de acuerdo al cual
los artículos 384 y 431, en materia de curatela y de tutela respectivamente, establecen en forma expresa que el tutor o curador no pueden firmar por el incapaz en tanto que no pueden obligar. Se plantea si en el caso de los padres en ejercicio de la patria potestad podrían hacerlo. Hay quienes entienden que sí, en tanto que los padres tienen la libre administración de los bienes de sus hijos y por lo tanto podrían firmar títulos valores, pero en realidad, y así se entiende mayoritariamente, los padres no están autorizados para administrar porque no pueden comprometer el patrimonio de sus hijos conforme al artículo 267 del Código Civil. O sea que, digo, padres, tutores y curadores no pueden obligar cambiariamente a sus representados. Y por otro lado, dentro de la representación legal tenemos a la representación social, ¿verdad? Vimos que, conforme al artículo 23, por el solo hecho de ser administrador o representante de una sociedad comercial, se reconoce la facultad de obligar a la misma. Pero acá tenemos que hacer la integración y ahí hacemos referencia a lo que es el mandato institutorio. Pero acá tenemos que complementar, ¿verdad?, con la ley 16.060, que es la ley que regula las sociedades comerciales, que en el artículo 79 establece cuáles son las facultades de los administradores y representantes, que comienza diciendo que los administradores tendrán a su cargo la gestión de los negocios sociales, representarán a la sociedad, salvo que la ley o el contrato atribuyan las funciones de representación a alguno o alguno de ellos, o establezcan otro sistema para la actuación frente a terceros. Se entenderán comprendidos dentro de los actos de gestión el arrendamiento de gravamen y la enajenación de bienes sociales. Los representantes de la sociedad la obligarán por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Las restricciones a las facultades de los administradores y representantes establecidas en el contrato de designación serán inoponibles a terceros, pero tendrán eficacia interna. Y acá viene lo importante en este punto. La sociedad quedará obligada, aun cuando los representantes actúen en infracción de la organización plural, si se tratara de obligaciones contraídas mediante títulos valores, por contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante formularios. En los casos de los dos incisos anteriores, dice la ley, la sociedad no quedará obligada cuando el tercero tenga conocimiento de la infracción. O sea que la ley 16.060, en punto a las facultades de los representantes y administradores de sociedades comerciales, se orienta en el mismo sentido que el decreto de ley 14.701, en cuanto a ampliar y flexibilizar dichas facultades, atribuyéndoles cometidos, funciones, facultades genéricas y específicas por el solo hecho de su nombramiento como tales, sin necesidad de que ellas les sean asignadas por vía de un poder expreso, digo, como pasa en el caso de la representación convencional. Los administradores, en este caso, se reputan autorizados por el solo hecho de su nombramiento y por lo tanto están facultados para suscribir títulos valores a nombre de las entidades que administran. La representación que le atribuye la ley a los administradores de sociedades en materia cambiaria resulta justamente de la posición, cometidos y funciones que los mismos tienen en el ámbito interno de las sociedades. Y en cuanto a las relaciones que sostienen con los terceros, con los que se vinculan negocialmente con la misma. Por lo tanto, en materia societaria, se prescinde de la necesidad de poder expreso, facilita la representación y, en definitiva, los intereses del comercio, ¿verdad?
al eximir a los terceros con los que la sociedad se obliga cambiariamente de la previa o de la necesidad previa de verificar y comprobar la existencia del poder. En el caso de el mandato aparente, en el caso del mandato aparente, lo encontramos en el artículo 22 de la ley, del decreto ley 14.701, que establece que quien haya dado lugar con hechos positivos o con omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que un tercero está autorizado para suscribir títulos a su nombre, no podrá oponer la excepción de falta de representación en el suscriptor. Acá nos encontramos frente a uno de los casos más tradicional de recepción de la teoría de la apariencia. Esta apariencia en la representación cambiaria surge de elementos extracambiarios, ¿verdad? Siempre y cuando no se trate de contratos solemnes, se considera que los hechos positivos a los cuales se les puede atribuir una manifestación tácita del consentimiento fundamentan la admisión de la apariencia de una determinada situación jurídica, y quien produce esa apariencia de voluntad debe mantener y aceptar las consecuencias de la misma frente a los terceros de buena fe. En estos casos opera la inversión de la carga de la prueba, de modo que si alguien quiere oponer la excepción de que no hay un mandato aparente, tendrá que probar. Los usos del comercio, en cuanto a las facultades de algunos de los actores de esta operativa mercantil, determinan la posibilidad de representante aparente, fundamentalmente en el ámbito societario. Por lo tanto, es la actora quien debe probar las connotaciones extrañas o no al documento cambiario que dan lugar a la existencia de ese representante aparente. En cuanto al falso procurador, el artículo 24 dice: quien suscriba un título valor a nombre de otro, sin facultades legales para hacerlo, se obligará personalmente, como si hubiera obrado a nombre propio, y si pagare, tendrá los mismos derechos que hubiera tenido la persona a quien pretendía representar. Lo mismo se entenderá del representante que se hubiera excedido en sus poderes. La ratificación expresa o tácita de la suscripción transferirá al representado aparente, desde la fecha de la misma, las obligaciones que de ellas nazcan. Será tácita la representación que resulta de actos que necesariamente acepten la firma o sus consecuencias. La ratificación expresa podrá hacerse en el título o separadamente. O sea, que la representación aparente corresponde a aquel de quien dice que es representante, pero no lo es, ¿verdad? Se trata fundamentalmente de un tema personal, y lo importante a tener en cuenta que tanto en el caso del falso procurador como en el caso del mandato aparente, en ambos casos la solución es la misma. El que firma a nombre de otro un título valor se obliga en forma personal, ¿verdad? Porque dice que, se obligará personalmente como que se hubiera obligado en forma expresa. Puede ser ratificado esto en forma expresa o tácita, ¿verdad? Esa suscripción. Entonces, transferirá a ese representado aparente las obligaciones de que ellas nazcan. Por lo tanto, digo, y a modo de resumen, podemos decir que tenemos que tener en cuenta que en materia de títulos valores es fundamental la firma del título, que la persona puede firmar por sí, ¿verdad?
puede firmar por sí, o puede mandatar a otra persona para que lo haga por ella a través de un poder. La firma es esencial para que nazca la obligación cambiaria, y en aquellos casos en que no firma directamente quien libra el documento, lo puede hacer a través de un representante, que como dijimos, puede ser una representación convencional mediante un mandato general, mediante un mandato expreso. En ambos casos, digo, ya sea mandato general o mandato expreso, tienen que estar establecidas las facultades, porque si no se establecen, un mandato general nos faculta a actuar en materia cambiaria. Puede ser la representación legal del factor a través del mandato inquisitorio consagrado en la ley 14.701, ¿verdad? Puede ser el representante social, establecido sus facultades en el artículo 79 de la ley 16.060. No es posible en caso de padres, tutores y curadores, y tanto en el caso del mandato aparente como del falso procurador, digo, se entiende que el que firma un título valor se obliga siempre personalmente.